Un circuito RLC de corriente alterna está conformado por una fuente alterna, un resistor, un inductor, un capacitor. El voltaje instantáneo de la fuente en el lenguaje fasorial se puede representar como una función en el dominio del tiempo. El fasor de voltaje instantáneo entonces es igual a el módulo de la amplitud del voltaje de la fuente por E a la J, donde J es la cantidad imaginaria, W es la frecuencia angular dada por 2pi por F, siendo F la frecuencia de la señal del voltaje que vamos a utilizar. Phi sub 1 corresponde entonces a la fase inicial. Los fasores geométricamente lo podemos representar como un vector que rota con cierta frecuencia angular. La proyección de ese vector fasor sobre el eje horizontal representa la parte real de ese fasor y la proyección sobre el eje vertical representa la parte imaginaria. Los fasores son funciones periódicas, como lo pueden apreciar acá en la figura, donde estamos graficando también el voltaje instantáneo en función del tiempo. Es decir, es una función senoidal en este caso. El factor que multiplica a la parte temporal lo conocemos como el fasor asociado y su representación en forma fasorial es el módulo de la amplitud del voltaje y el ángulo respectivo. Similarmente, la corriente instantánea es un fasor que está dado en términos del tiempo. Su forma geométrica también es representada por un vector que rota, en donde de nuevo la proyección de ese vector fasor en el eje horizontal es la parte real y la parte imaginaria correspondería a la proyección sobre el eje vertical. Por lo tanto, la corriente instantánea, similar al caso del voltaje instantáneo, es una cantidad compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria. El coeficiente que multiplica a la parte temporal, entonces de nuevo, es el fasor asociado y su representación fasorial es el módulo de la amplitud de la corriente y el ángulo respectivo. La diferencia de fase entre el voltaje instantáneo de la fuente y la corriente lo podemos representar con la letra phi. Esta diferencia de fase nos dice a nosotros qué tan adelantado o atrasado se encuentra la fuente respecto a la corriente. En los circuitos RLC, el término que explica la oposición que ofrece el circuito a la corriente eléctrica se conoce como impedancia Z. La impedancia Z se da en unidades de resistencia, o sea, ohmios. Es la suma de la impedancia en el resistor más la impedancia en el inductor más la impedancia en el capacitor. La impedancia en el resistor es la resistencia, la impedancia en el inductor y en el capacitor son cantidades complejas, dadas como, en el caso del inductor es J por XL, siendo X la reactancia inductiva y siendo XC la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva es el producto de la inductancia por la frecuencia angular y la reactancia capacitiva es por definición una cantidad negativa que es igual a menos 1 sobre WC. Como pueden entonces apreciar, la impedancia es un número complejo. Su módulo se puede calcular como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, en este caso sería la resistencia,
más el cuadrado de la parte imaginaria, que en este caso es el coeficiente que está multiplicando a J. El ángulo de fase entre la fuente y la corriente, entonces lo podemos calcular como la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. La ley de Ohm que se cumple en los circuitos de corriente alterna está dada entonces como el producto de la impedancia por el fasor de corriente I. En un circuito RLC, el fasor de voltaje de la fuente es igual a la suma del fasor de voltaje en el resistor más el fasor de voltaje en el inductor más el fasor de voltaje en el capacitor. El fasor de voltaje en el resistor es el producto de la impedancia en el resistor por la corriente. En el caso del inductor es el producto de la impedancia en el inductor por la corriente, y para el capacitor es el producto de la impedancia en el capacitor por la corriente. Reemplazando los valores de impedancia ya conocidos, entonces podemos ver entonces que el fasor de voltaje de la fuente es un número complejo, donde su módulo de nuevo se puede calcular como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. La parte real correspondería a la amplitud del voltaje en el resistor, y la parte imaginaria al cuadrado, que corresponde al coeficiente que multiplica a J. Su ángulo de fase, en este caso del voltaje instantáneo y la corriente, es la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. En todo circuito hay disipación de energía. Esa disipación de energía, en el caso del circuito de RLC, se conoce como potencia compleja. La potencia compleja S es la suma de dos términos, un término relacionado con la parte real y un término relacionado con la parte imaginaria. En forma rectangular, la potencia compleja S es la suma de P más JQ, donde P es la potencia activa o resistiva, que está relacionado con la parte real, y Q es la potencia reactiva o inductiva, que está relacionado con la parte imaginaria de la potencia compleja S. El coeficiente que multiplica a la potencia activa o resistiva es conocido como el factor de potencia, es decir, coseno de phi. Experimentalmente, el circuito de corriente alterna RLC lo podemos estudiar a través de la figura que observan ustedes en la diapositiva. En este esquema experimental hemos tomado una fuente de 120 voltios que la hemos llevado a un transformador. Ese transformador reduce esos 120 voltios a un voltaje que es el que estamos utilizando como el voltaje instantáneo de la fuente. En nuestro circuito hemos conectado en serie un amperímetro que nos permite medir la corriente eficaz a través del circuito RLC. Enseguida tenemos un inductor, el resistor, un capacitor, y cerramos entonces el circuito. En el circuito que hemos utilizado nosotros tenemos una resistencia de 220 ohmios, un inductor que pretendemos calcular su inductancia y un capacitor de 10 microfarads. El voltímetro que ven en la figura lo hemos usado para medir el voltaje eficaz en cada uno de los elementos que conforman el circuito RLC. Los datos experimentales medidos por el voltímetro, es decir, el voltaje eficaz en cada uno de los elementos, fueron los siguientes. Para el caso de la fuente, 10,7 voltios. En el voltaje eficaz en la resistencia fue de 6,4. En el inductor de 0,32. Y el voltaje en el capacitor eficaz, el voltaje eficaz de 7,85. La corriente eficaz que se midió en el circuito RLC fue de 29,8 miliamperios y se trabajó con una frecuencia de la fuente de 60 Hz.
Como un trabajo autónomo, recomendamos a los estudiantes que determinen el valor de la amplitud del voltaje de la fuente y compararlo con el medido experimentalmente, que en nuestro caso fue de 10,7. También pueden determinar el valor de la inductancia L, también encontrar el valor del factor de potencia, o sea, coseno de phi, y dibujar el diagrama fasorial del circuito de nuestro montaje experimental.